quiero comenzar agradeciendo la invitación que me ha hecho HTV a participar en este segundo simposio internacional de terapia de vida pasada. Me siento muy contento de poder estar hoy día acá compartiendo estos temas tan profundos y tan interesantes, ¿no?, referentes a la TBP. Quiero comenzar contándoles un poquito cómo ha sido mi recorrido en esta terapia, cómo yo llegué a esta terapia, para que puedan entender más o menos todo lo que he aprendido durante este tiempo, y es lo que yo hoy día les voy a comentar a ustedes en esta ponencia, ¿no? Yo llegué a la terapia de vida pasada en el año 2014, cuando entré a realizar el curso con la doctora Viviana Centeno, que es mi maestra, y terminé el curso en el año 2015. Yo llegué a esta terapia en realidad porque siento que mi alma me puso en este camino y me llevó a encontrarme con la doctora Viviana Centeno. Y desde ahí no he parado de trabajar en TBP. Terminé el año 2015, como les mencionaba anteriormente, y ese mismo año la doctora Centeno me invitó a participar en su escuela como ayudante en sus cursos. Y ahí me he quedado hasta el día de hoy, pues. Llevo aproximadamente 8 años trabajando como profesor de la escuela de la doctora Centeno, y realmente ha sido una experiencia realmente enriquecedora. He aprendido muchísimo. Nunca pensé quedarme tanto tiempo trabajando con TBP, pero aquí estoy y estoy súper contento de todo lo que esta terapia me ha enseñado, y muy contento de todo lo que yo he podido entregarle a mis pacientes, que a la vez mis pacientes también son verdaderos maestros que a mí me enseñan cada día en cada una de las experiencias que yo trabajo con ellos. En realidad desde ahí parte todo lo que sabemos ahora, ¿no? De la experiencia de ellos. Desde ahí sale todo este conocimiento tan profundo que hoy día tenemos en relación a esta técnica. Así que ese ha sido mi recorrido. Quería contárselos antes. Creo que es importante entender el recorrido de los terapeutas, ¿no? Sobre todo cuando nos decidimos a atendernos con una terapia tan profunda y tan sanadora como es la TBP. Bueno, dicho lo anterior, cuando me propusieron estar acá, ¿no?, en este simposio, me dijeron que tenía que elegir un tema. Pasaron por mi cabeza muchos temas, pero en realidad me quedé con este, porque consideré que hablar sobre la TBP de forma simple, sencilla, que las personas que están acá viendo esta exposición puedan entenderlo, me parecía interesante, porque me doy cuenta cada vez que atiendo a un paciente y cuando les pregunto qué saben ellos de la terapia regresiva, qué saben ellos de lo que van a hacer acá en la consulta, la mayoría no sabe. La mayoría me cuentan la experiencia de otro amigo que se ha venido a atender antes conmigo, y esa es la información que tienen. No tienen más información referente a lo que van a hacer en el proceso. Y para mí es muy importante que mi paciente entienda a lo que se va a enfrentar, entienda lo que va a hacer en mi consulta, ¿ya? Por lo tanto, decidí hablar sobre la TBP, pero de manera sencilla, de manera clara, de manera que ustedes puedan entender lo que nosotros hacemos en nuestras consultas, y un poco para desmistificar algunas creencias populares que no son reales, ¿ya? Hay mucha creencia popular en relación a esta terapia, y por lo tanto lo que vamos a hacer hoy día es tratar de explicar, ¿no es cierto?, qué es verdad y qué es mito en realidad. Así que, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Segunda diapositiva, por favor. TBP. ¿Qué es la TBP? ¿Qué significan estas siglas? Básicamente, TBP significa terapia de vida pasada. Hay colegas que también le llaman terapia de vidas pasadas, y también está bien. Pero a mí particularmente me gusta llamarle terapia de vida pasada, porque lo que yo trabajo en mi consulta con mis pacientes son momentos pasados del paciente. Por ejemplo, la adolescencia del paciente, la infancia de un paciente, los primeros días de un paciente, la etapa perinatal de un paciente, cuando el paciente está dentro de la guatita de la mamá, cuando lo están esperando, y eventualmente podríamos ir
más atrás a otras experiencias que el paciente reconoce como vidas pasadas, ¿ya? Pero las vidas pasadas como tales no existen y eso lo vamos a ir explicando a medida que vamos entendiendo lo que es la TDP. Otro significado importante para TDP es, y para mí también es muy importante, llamarle terapia del trauma. Yo trabajo mucho con esto porque el paciente cada vez que llega a mi consulta, con algún motivo de consulta, su conexión siempre va a ser con un trauma. Eso quiere decir que hay un trauma detrás de ese motivo de consulta, de ese problema que el paciente trae a trabajar. Por lo tanto, lo que nosotros trabajamos siempre, o por lo menos lo que yo trabajo casi siempre en mi consulta, son traumas que el paciente trae y que necesitan ser solucionados con la TDP. De hecho, cada experiencia conecta al paciente con un trauma en algún momento determinado, un trauma que no ha terminado y que necesita ser sanado. Por lo tanto, para mí me hace mucho sentido trabajar con esto y llamarle terapia del trauma, porque es eso lo que yo hago en mi consulta, trabajar con los traumas del paciente. Regresión terapéutica. ¿Por qué regresión terapéutica? Porque a este trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, de abrir una experiencia en donde hay un trauma, le ponemos terapia. O sea, le entregamos al paciente las herramientas para que él pueda resolver lo que está sucediendo en esa experiencia. Esto no se trata de abrir una experiencia, de que el paciente se dé una vueltecita por la experiencia y salga. No. Aquí nosotros abrimos la experiencia, o sea, más que nosotros, el alma del paciente es quien abre la experiencia que necesita trabajar y a esa experiencia nosotros le vamos a ir poniendo terapia para ir resolviendo y para ir sanando lo que el alma de ese paciente necesita sanar. También conocemos la TDP como terapia del alma, y este es un nombre que le puso la doctora Viviana Centeno. Y encuentro que es preciosa esta descripción, porque como ella bien lo explica en sus cursos, es el alma quien va a nuestra consulta a tratarse por algún trauma que necesita ser sanado. Evidentemente es el paciente que llega a la consulta, pero cuando entra en ese estado regresivo es su alma quien va a conducir el trabajo para sanarse, ¿ya? Así que terapia del alma es una descripción que a mí me gusta muchísimo y que cuando uno se lo explica a los pacientes le hace mucho sentido también, ¿ya? Es la energía del paciente que necesita ser sanada. Terapia regresiva porque, claro, en la conciencia que nosotros tenemos como seres humanos, regresamos a veces, ¿no es cierto?, a algún momento importante, algún momento marcante, algún momento duro y difícil, ¿ya? Con esta conciencia física que tenemos que regresar para poder solucionar ese problema que nos tiene mal en este momento. Por lo tanto, para el paciente esto es terapia regresiva, o sea, él siente que regresa de alguna manera a un espacio que necesita ser trabajado. Segunda lámina, por favor. Ahora, cuando queremos entender en profundidad qué es la TDP, tendríamos que decir que TDP es una técnica de psicología transpersonal. Cuando hablo de psicología transpersonal, me estoy refiriendo a esa psicología que, aparte de tener las bases de la psicología tradicional, incorpora de una manera bastante importante toda la parte energética, diría yo, y espiritual que el paciente necesita trabajar, ¿ya? Porque tenemos que considerar que para nosotros, ¿no es cierto?, un paciente es alma, mente y cuerpo. No está separado, no debería estar separado, ¿no? Por lo tanto, esta técnica cae dentro de esta psicología transpersonal que trabaja toda la parte energética, la parte más espiritual que el paciente necesita resolver, ¿no?, que necesita sanar. Y en base a eso, esta técnica trabaja en todos los niveles, ¿ya? En la parte física, mental, emocional y espiritual. Nosotros no dejamos nada al azar, porque entendemos que si el paciente dentro de la regresión reconoce que está mal espiritualmente, ese trabajo espiritual también va a ayudar a esos otros niveles, va a ayudar a la parte física y a la parte mental también. Por lo tanto, la terapia trabaja en todos esos niveles, ¿ya? No dejamos cabos sueltos. Al contrario, como entendemos que el paciente ya viene disociado de alguna manera,
ya viene como atrapado en alguna experiencia, ya viene dañado en todos estos niveles, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de sanar los 3 niveles y la TDP lo hace a la perfección. Trabaja en todos los niveles del paciente. Algo muy importante, ¿ya? Lo que les mencionaba anteriormente, la TDP conecta al paciente con el origen de su problema, que casi siempre es un trauma no resuelto, ¿ya? El paciente cuando entra a la regresión, lo primero que va a buscar el alma del paciente es dónde está el problema que le está generando todos estos patrones negativos que el paciente siente en su vida actual. Por lo tanto, el alma busca, ¿no es cierto?, en ese estado regresivo, busca el momento traumático que necesita trabajar y se queda ahí para que podamos nosotros, con la ayuda de la técnica, ayudar a ese paciente a resolver y a rescatarse de ese momento tan terrible. Y por supuesto, ¿no es cierto?, es una herramienta muy útil para poder trabajar el trauma, pero trabajarlo de forma terapéutica, ¿ya? A mí me sorprende la cantidad de elementos y de herramientas que tenemos con la TDP para poder afrontar un trabajo terapéutico de un evento traumático horroroso, por ejemplo. Terrible. La TDP nos ofrece a nosotros los terapeutas de esta disciplina una cantidad enorme de herramientas para poder ayudar al paciente a rescatarse, a sanarse. Yo diría que es una técnica muy completa y que siempre tenemos a la mano una ayudita, ¿no es cierto?, para poder dársela al paciente y que el paciente pueda resolverlo ahí. Digo dárselo porque es el paciente quien resuelve todo el conflicto. Nosotros los terapeutas solamente acompañamos y guiamos, pero el trabajo fuerte, el trabajo duro, el trabajo más intenso lo hace el paciente, ¿ya? Es él quien tiene que sanarse en esa experiencia. Yo solamente lo voy a acompañar y lo voy a ayudar, ¿no es cierto?, con entregarle las herramientas que nosotros tenemos y que sabemos que sirven para poder resolver cada uno de los traumas que el paciente necesita sanar. Próxima, por favor. Ahora, ¿cuál es la fundamentación de esta técnica para poder entender cómo trabaja, ¿no? Ya hemos ido comentando algo, entonces ya se va haciendo más claro. El paciente siempre se va a encontrar con un trauma, ¿ya? Cuando entra en regresión. Por lo tanto, ese trauma lo que hace básicamente en el alma del paciente, ya estoy hablando del alma del paciente, que es quien va a la terapia, quien es la que se mueve dentro del evento, ese trauma genera una herida en el alma. Es literal, ¿ya? Imagínense una herida grande, una herida más pequeña, una herida mediana, va a depender mucho del trauma que haya experimentado. Por lo tanto, ese trauma se convierte en una herida en el alma y esa herida a la vez va a dejar una impronta, va a dejar una cicatriz, va a dejar una marca de por vida en el alma. Y esa cicatriz o esas cicatrices, porque tenemos que considerar que tenemos muchos traumas abiertos, ¿ya? Esa cicatriz va a generar los conflictos que el paciente tiene en su vida actual. Es así que, por ejemplo, un paciente llega a mi consulta y me dice de repente, no sé, hace 2 semanas fui a la casa de una amiga, voy a contar una experiencia de un paciente, y de repente me siento en su sofá y el gatito que ella tiene salta sobre mis piernas y yo quedo paralizado. Sentí que en ese momento me quedé paralizado, sentí un miedo atroz, un miedo terrible, no me podía mover. Entonces, al comenzar la regresión, él va a una experiencia de cuando era un niño, muy pequeñito, y está en su habitación solo. Él dice que está viendo televisión y que de repente se termina el programa, apaga la televisión y comienza a llover y comienza una tormenta eléctrica. Él me dice que a través de su ventana podía ver una luz, ¿no es cierto?, que posiblemente tiene que haber sido una luz de afuera, de la calle, y que a través de la luz
se cruzaba, ¿no es cierto?, una sombra, que esa sombra se reflejaba en su pared. Entonces él, al mirar esa sombra, sentía que era un monstruo que lo iba a devorar. Entonces tenía un pánico horroroso. Él se mete en su cama, se tapa completamente y de pronto siente que algo, ¡pum!, salta sobre su cama y él siente que se queda petrificado, pegado en el techo. Entonces, cuando yo le pregunto en regresión qué es lo que salta sobre su cama que lo deja tan aterrado, él me dice, saltó mi gatito. Saltó mi gatito sobre mi cama y yo me aterré terriblemente. Y me salí de alguna manera y me quedé pegado en el techo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los conflictos a veces se activan por eventos externos. Este miedo tan atroz se activó ese día que el paciente fue a la casa de su amiga y su gatito saltó sobre las piernas del paciente. El paciente, claro, por supuesto, abrió toda la experiencia, el alma subió a la superficie de alguna manera esta experiencia que había tenido cuando niño y se activó este miedo tan terrible que él no podía controlar ahora de adulto, ¿no? Él sentía que no podía andar en la calle porque sentía que le iba a pasar algo, que se iba a morir, no podía compartir con amigos, etc. Entonces fue tan violento el conflicto que él necesitaba de alguna manera entender qué estaba pasando. Y claro, el origen estaba en ese momento cuando él era un pequeñito y su gatito saltó sobre su cama. Ahora, no es que el gatito lo haya querido asustar, yo entiendo que los animales son nuestros guías de alguna manera que vienen del mundo espiritual y que nos acompañan, también son protectores espirituales, ¿no? Como queramos verlo, pero siento yo que es así. Yo siento que el gatito a lo mejor quería protegerlo en ese momento, pero él lo sintió de otra manera y lo que provocó fue un trauma terrible y se aterró, ¿no es cierto? Se aterró. Entendió también que ese monstruo terrible que él sentía o que veía en la muralla no era más que las ramas de su árbol, ¿ya? Porque en estado regresivo el paciente puede ver y darse cuenta de lo que realmente sucede, ¿no? No lo que él creyó que sucedió. Entonces, eso es bien importante, hacer esa comparación, ¿no? Yo creo que pasó tal cosa, por eso estoy así, pero en la regresión me doy cuenta que la experiencia fue totalmente distinta y eso es súper sanador también para el paciente. Bueno, el paciente se sanó, ¿no es cierto? Porque hicimos todo el trabajo correspondiente y nunca más volvió a tener sus crisis de pánico, afortunadamente. Entonces, para poder entender esto, hay que verlo de esta manera, ¿no? Se genera un trauma, el trauma genera una herida, esa herida se transforma en una cicatriz y esa cicatriz generan conflictos, ¿ya? Generan nuestros conflictos, generan los patrones negativos en nuestra vida actual. Y estos conflictos muchas veces se activan por eventos externos que están sucediendo o que van a suceder en nuestra vida actual, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, para entender un poco más esto, ¿qué es nuestra alma? Nuestra alma básicamente es energía vital, ¿ya? Es energía vital, es el motor de vida, es lo que nos permite estar en este cuerpo, ¿ya? El alma necesita de este cuerpo para poder movilizarse y el cuerpo necesita del alma para que nosotros podamos tener vida, ¿no? Pero básicamente es energía vital, es energía. Y esta energía vital, nuestra alma, no reconoce el tiempo como lo reconocemos nosotros. Nosotros para ubicarnos, ¿no es cierto?, reconocemos que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. ¿Ya? Esa es la concepción de tiempo que tenemos nosotros. Pero el alma es, el alma está, el alma vive en un presente eterno, el alma vive en un espacio de no tiempo. Por lo tanto, el alma no reconoce vidas pasadas, no reconoce vidas presentes, ni tampoco reconoce vidas futuras. Simplemente es. Entonces, lo que el paciente reconoce en una vida pasada, para el alma no lo es. Yo diría que para el alma todo está ocurriendo al mismo momento. Para el alma todas las vidas están ocurriendo paralelamente. Entonces, cuando nos desajustamos de alguna manera, alguno de estos eventos duros y terribles que estamos viviendo en cada una de las experiencias, porque créanme que en cada una de las experiencias estamos teniendo eventos traumáticos, quizás no en todas, pero en la mayoría sí, desde esos eventos se generan nuestros patrones negativos en nuestra vida actual.
Por lo tanto, nosotros cuando le pedimos al paciente, o más bien cuando le pedimos al alma del paciente que se conecte con el origen de su problema, el alma va a buscar, va a hacer un escáner, porque el alma siempre sabe, el alma es muy sabia. Entonces el alma va a buscar, va a buscar, va a buscar, va a buscar, y va a llegar al momento que necesita ser trabajado. Y ese momento puede ser en cualquier parte. Y es por eso que yo, les decía al principio, yo trabajo con momentos pasados del paciente. ¿Ya? Yo no le digo a mi paciente vamos a ir a una vida pasada a buscar el problema, porque posiblemente no esté en una vida pasada y esté en su vida actual su problema. El alma tiene prioridades y el alma sabe dónde tiene que trabajar. Y como el alma no reconoce ese tiempo que nosotros reconocemos, va a buscar nomás y va a abrir la experiencia. Y es por eso que nos encontramos en diversas situaciones, nos encontramos en diversos momentos, en diversas frecuencias también, y ahí es donde hay que hacer el trabajo. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces cuando ocurre un evento traumático? Cuando ocurre un evento traumático, el alma tiende a fragmentarse o a perderse. ¿Qué significa esto? Que cuando yo paso por un evento duro, terrible, difícil, doloroso, espantoso, podría suceder que una partecita de mi alma se salga de mi cuerpo, o varias partecitas de mi energía, de mi alma, se salgan de mi cuerpo y se queden atrapadas en ese evento traumático. ¿Ya? A eso yo llamo fragmentación. La fragmentación ocurre cuando el evento ha sido duro, difícil, pero el alma lo puede tolerar de alguna manera, pero de igual manera se sale, ¿no? Hay pedacitos que se salen. Pero cuando ocurre un evento más terrible, más duro, más intolerable, una cosa espantosa, que a veces nos encontramos con eso en la terapia regresiva, se tiende a salir mucha energía del cuerpo. No se sale toda porque si se sale toda nos moriríamos, ¿no? Pero se sale mucha energía, mucha energía. A eso yo le llamo pérdida del alma. ¿Ya? Básicamente, la diferencia entre fragmentación y pérdida del alma es la cantidad de energía que se va a salir del cuerpo del paciente dependiendo del evento traumático que esté viviendo. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Cuando se sale un fragmento, recuerden que el alma vive siempre en presente, ¿no? No reconoce ni pasado ni futuro, vive solamente en presente. Por lo tanto, ese fragmento se queda en presente. Se queda atrapado en ese evento traumático. El alma dice, esto no termina. Estoy viviendo esto para siempre en presente. Hay un momento en que el alma dice, me estanco acá, ¿no? Esto es mi presente y esto es lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, ese fragmento se queda atrapado conteniendo todo el evento traumático. Cuando se separa ese fragmento de mi cuerpo, se separa de mi yo. ¿Ya? Se separa de mi yo. Entonces yo como paciente continúo mi vida, pero ese fragmento se queda atrapado ahí. Se queda atrapado con todo mi yo completo, con toda mi personalidad, con todos mis talentos, mis dones. Se queda atrapado. Estoy atrapado ahí de alguna manera. Independientemente si el fragmento es chiquitito o es mucha energía como en una pérdida del alma. Estoy atrapado completamente ahí. Por lo tanto, ese trauma para el alma sigue pasando todavía ahora. ¿Ya? Considerando que a veces nosotros vamos a hacer una terapia 10 años después de ese evento tan terrible. El paciente descubre que todavía está atrapado ahí en ese momento. Y como bien pongo acá, ¿no es cierto? Aunque no recordemos el sufrimiento, vivimos los efectos. Creo que eso es lo más terrible. Porque de repente nos desajustamos de un momento a otro y no entendemos de dónde viene lo que nos pasa. ¿Qué me sucede? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me he enfermado así? ¿Por qué tengo esta depresión tan terrible? ¿Por qué tengo esta depresión que no se me termina con nada? He estado visitando a otros profesionales, me dan medicamentos, pero sigo con esta angustia, con esta pena, con este dolor. ¿Por qué no me puedo sanar? Bueno, básicamente no se puede sanar el paciente porque está atrapado en el evento traumático.
Mientras el paciente no se rescate del evento traumático, es muy poco probable que el paciente pueda repuntar con esa depresión tan terrible que tiene. ¿Puede seguir tomando medicación? Lo que hace la medicación es aplacar un poco la sintomatología, pero si no trabaja el origen de lo que le está sucediendo, si no se rescata de este momento tan duro que tuvo que pasar en algún momento, no puede sanarse, no va a sanarse. Entonces es muy importante en el trabajo terapéutico rescatar estos fragmentos. Cuando nosotros llegamos y encontramos este evento traumático, entendemos que hay una fragmentación. Es importante que el paciente, ¿no es cierto?, tome estos fragmentos que están ahí en ese momento tan duro y los traiga de vuelta a su cuerpo actual. Que los incorpore dentro de él o de ella. De esa manera, el paciente se está rescatando de ese momento tan duro. Ese fragmento ya no está vivenciando ese evento traumático. Por lo tanto, se acabó esa experiencia, se acabó la depresión, se acabaron las crisis de pánico, se acabó el miedo, porque ya rescaté ese pedacito mío que estaba sufriendo ahí. Siguiente, por favor. Ahora, el evento traumático, uno lo ve y dice, pucha, es lo peor que le podría pasar a una persona, es lo peor que nos podría pasar, ¿no? Pero yo diría, y he entendido con el tiempo, que el evento traumático es un verdadero maestro, en realidad, para nosotros. Porque a través del evento traumático el paciente aprende muchísimo. Avanzamos mucho con los eventos traumáticos. Porque el evento traumático, a pesar de ser un episodio muy, muy traumante para el alma, ¿no? Estresante, diría yo, nos enseña, de alguna manera, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar, cómo tendríamos que ver la situación ahora después de haber pasado ese evento traumático. Por lo tanto, yo siento que los eventos traumáticos son verdaderos maestros para cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan cuando les contaba que el alma está en todas las experiencias al mismo tiempo? Bueno, en todas esas experiencias, lo más probable es que tengamos traumas. Por lo tanto, muchas experiencias va a significar que tenemos muchos traumas que resolver, ¿ya? O sea, un paciente que resuelve un trauma en la consulta no significa que va a sanar todos los traumas que tiene en todas las experiencias. Es imposible, ¿ya? Tenemos que considerar que la TDP es un proceso, ¿ya? Es un proceso en el cual el paciente tiene que ser constante y mientras se vaya sintiendo bien, ¿no es cierto?, va a ir disfrutando de los beneficios de esta terapia, pero tiene que considerar que estamos en tantas experiencias y hay tantos eventos traumáticos, muchos de ellos, y la mayoría, diría yo, en un estado inconsciente. O sea, el paciente no recuerda estos eventos traumáticos hasta que ocurre algo, ¿no es cierto?, externamente o internamente del paciente, que lo conecta con este evento traumático y empieza a desajustarse. Entonces ahí el paciente recién empieza a buscar una solución. El alma siempre va a identificar el evento que necesita trabajar, ¿ya? El alma busca lo que necesita trabajar. De hecho, hay pacientes que trabajan mucho en su vida actual. Hay pacientes que no abren nunca vidas pasadas. Hay pacientes que trabajan, por ejemplo, mucho su niño interior. Eso se trabaja mucho. Nosotros trabajamos mucho niño interior. Se trabaja mucho la vida intrauterina también, porque consideramos, y el paciente y el alma del paciente también considera que dentro de la guatita de la mamá también ocurren cosas muy, muy fuertes, ¿no? Muchas cosas que a veces no son del paciente, no es del alma, sino que son de las personas que le rodean. Por lo tanto, el alma siempre va a elegir su prioridad, ¿ya? Dentro de un evento traumático puede haber más de un trauma que necesite ser trabajado. Hay experiencias que son tan horrorosas, tan espantosas, que dentro de todo este evento que el paciente nos relata a nosotros, hay varios más dentro del mismo. Entonces, cada uno de ellos tiene que ser trabajado de la misma manera, ¿ya? Es importante hacerlo. A veces pasa que no podemos trabajar todo en una sola sesión, porque a veces tanto lo que el paciente necesita trabajar, a veces el paciente llega tan desajustado, llega tan quebrado, ¿no es cierto?,
que necesita más de una sesión para poder trabajar todos estos eventos traumáticos de manera correcta. Por lo tanto, deben ser trabajados de forma correcta y con mucha paciencia también, ¿no es cierto?, para que el paciente vaya entendiendo por qué está en esa situación. En cada uno de estos eventos traumáticos, nosotros vamos a trabajar el momento más marcante, o sea, el clímax, por decirlo de alguna manera, el momento más duro que tuvo que vivir el paciente. ¿Ya? Considerando que a veces la experiencia es toda terrible, nosotros le preguntamos a nuestro paciente cuál es el momento dentro de toda esta experiencia, el momento que más te marca, el momento que más te destruye, el momento más traumático, el momento más duro que tienes que vivir acá. Entonces el alma reconoce inmediatamente cuál es el momento que necesita trabajar. Por lo tanto, al conectarse el alma con ese momento, es ahí donde nosotros tenemos que hacer el trabajo e incorporar la técnica para que el paciente pueda resolver. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya también lo mencioné, ¿no? El evento traumático atrapa al yo completo del paciente. Es así como a veces yo me he encontrado con pacientes que me dicen, yo cuando era niño me gustaba cantar en el colegio, me gustaba bailar, me gustaba escribir, yo escribía poesías, me gustaba pintar, me gustaba tocar la guitarra. Pero luego de que pasé por un bullying terrible de parte de mis compañeros, siento que todo eso desapareció. Nunca más volví a ser el mismo, nunca más volví a tener estos talentos, nunca sentí que podía volver a hacer aquellas cosas. Y ahora de grande lo siente de esa manera, ¿no? Le repercute terriblemente porque él expresa, ¿no es cierto? El paciente expresa que a él le gustaría, ¿no es cierto?, haber seguido escribiendo, haber seguido tocando la guitarra, etc. Y claro, evidentemente, todos sus dones y sus talentos están atrapados en el evento traumático. Y lo maravilloso de todo esto es que cuando el paciente recupera ese fragmento donde están sus dones y sus talentos, no sé, mágicamente el paciente vuelve a cantar, vuelve a escribir, vuelve a tocar la guitarra. Y eso sucede así, realmente sucede así. Y lo he podido comprobar, porque muchos de esos pacientes vuelven a una segunda sesión y vuelven contentos, felices, y te cuentan a ti como terapeuta, volví a tocar la guitarra o me volví a inscribir en un curso para cantar, estoy tomando un curso de pintura de nuevo, nacieron las ganas de nuevo de volver a hacer todo lo que hacía cuando era pequeño. Y eso yo considero que es mágico. Y esa magia la da la TBP. Nada más que eso. El trabajo terapéutico que realiza la TBP es la magia que empieza a brotar en el paciente una vez que ha hecho el trabajo terapéutico. Al trabajar, ¿no es cierto?, el evento traumático, nosotros permitimos que el alma termine con su atrapamiento. ¿Ya? El alma está atrapada. Y si el alma está atrapada, está sufriendo. ¿Ya? Entonces, al trabajar esto, de la manera como nosotros la trabajamos, permitimos que el alma termine con este atrapamiento. Tenemos que considerar como hay muchas experiencias que están ocurriendo, tenemos muchos atrapamientos. Por lo tanto, hay una multifragmentación. Estamos fragmentados en todos los momentos. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar, es harto el trabajo que tenemos que hacer para poder terminar con todas estas cicatrices que tiene nuestra alma, ¿no? Bueno, por algo estamos acá también, para hacer el trabajo, para terminarlo. Y por último, ¿no es cierto?, el trabajo de TBP debe ser realizado vivencialmente. No sirve hacerlo solamente pensando la experiencia y relatándola. No, la experiencia tiene que pasar por el cuerpo del paciente. Tiene que ser vivencial. ¿Ya? Se tiene que pasar por el cuerpo del paciente porque nosotros necesitamos que el paciente logre una catarsis o una abreacción para liberar, de alguna manera, toda esa energía que está contenida en ese evento traumático. A mí me gusta graficarlo de la siguiente manera, lo que sucede con el atrapamiento del alma. Imagínense que hay un evento traumático y el alma, ¿no es cierto?, se fragmenta, o sea, un pedacito mío se sale de mi cuerpo y se queda atrapado en un verdadero absceso energético. ¿Ya? Es un absceso energético el trauma. Por lo tanto,
mi fragmento está dentro de esto que estoy mostrando acá, de este absceso energético. Entonces, al lograr la vivencialidad, al lograr la catarsis con el paciente, lo que yo hago es tratar de abrir ese absceso energético, dejar que drene toda la energía contenida del trauma y rescatar este fragmento que está atrapado ahí y traerlo de regreso a mi cuerpo actual. Por eso es importante que sea vivencial. No es porque a nosotros nos guste que el paciente sufra, no es eso. Lo que pasa es que tiene que ser vivencial para que pueda drenarse toda esa energía contenida, porque ahí básicamente el alma está atrapada en pura energía de trauma. Por lo tanto, es importante abrir eso. Esto es verdaderamente una cirugía energética. Abrir esto, ¿no es cierto? Drenar toda esta energía del trauma y rescatar y, no sé, sanar de alguna manera este fragmento que ha estado sufriendo ahí en estado presente mucho tiempo para nosotros, ¿no? Mucho tiempo, a veces muchos siglos incluso. Entonces, por eso tiene que ser vivencial. Siguiente, por favor. Acá a nosotros no nos van a servir los recuerdos del paciente, ¿ya? No nos va a servir que el paciente trabaje con esta memoria más explícita o declarativa, esta memoria que yo tengo acceso verbal, ¿no? En donde están mis recuerdos. Por ejemplo, si un paciente me cuenta y me dice, no, si yo cuando era niño me gustaba andar en mi bicicleta y yo era muy feliz, ¿no es cierto? Y andaba en mi bicicleta con mis amigos y lo pasábamos muy bien. Bueno, eso es un recuerdo, él tiene un acceso fácil a ese recuerdo, él se acuerda perfectamente, no hay un proceso traumático, aunque a veces hay recuerdos que tienen proceso traumático y también podríamos llegar ahí, pero la mayoría del tiempo el recuerdo no te lleva directamente a lo que necesita trabajar como prioridad el alma, ¿no? Lo que nosotros necesitamos acá es conectar al paciente con esta memoria más sensorial o perceptual, que es la memoria del trauma, ¿ya? En donde están guardadas las experiencias traumáticas. Muchas veces estas experiencias están guardadas en el inconsciente. Han sido tan terribles las experiencias para el alma que el alma ha dicho, ¿sabes qué? Me voy a guardar dentro de una cajita y me voy a meter en una pieza oscura, 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 con 7 llaves. Me voy a meter en ese inconsciente para que nunca más tenga que volver a recordar esta experiencia. Pero eso no sucede así, ¿ya? Porque inevitablemente en alguno de los cuerpos que tenemos, esa experiencia va a salir a la luz porque va a haber un factor externo o interno que va a provocar que el conflicto se tenga que trabajar, ¿ya? Por lo tanto, está latente siempre. De alguna manera va a salir a la luz. Porque aunque el alma no quiera, en algún momento tiene la necesidad de sanarlo. ¿Ya? Va a tener la necesidad de sanarlo porque siente y entiende dentro de su sabiduría que si no se sana, siempre se va a quedar atrapada en ese dolor. Por lo tanto, es bien importante trabajar con estas memorias traumáticas. Nosotros no trabajamos con recuerdos, a menos que el recuerdo sea un recuerdo doloroso, duro y que consideremos que más que un recuerdo sea una memoria traumática, ¿ya? Ahora, es importante entender que a estas memorias traumáticas el paciente accede de forma más sensorial o perceptual, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A nosotros no nos interesa que el paciente vea la experiencia, a mí me interesa que el paciente sienta la experiencia, que perciba la experiencia. Entonces yo siempre les pregunto a mis pacientes y les digo, mira, no me interesa que no veas, porque hay muchos pacientes que se desesperan y te dicen, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Entonces yo les digo, mira, tranquilo, a mí no me interesa que tú veas la experiencia, a mí me interesa que tú sientas la experiencia. ¿Qué está sucediendo ahí en ese lugar donde estás? ¿Qué te está pasando a ti en tu cuerpo con eso que está sucediendo? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de lo que está sucediendo ahí? Entonces, yo trato de que acceda a esa memoria traumática, ¿no es cierto?, que es lo que necesita trabajar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo funciona una TBP, ¿no es cierto? Básicamente funciona de esta manera, como les voy a explicar ahora. Primero, quiero comentar que nosotros no inducimos nada. Nosotros los terapeutas de TBP no inducimos absolutamente nada. Yo nunca le voy a decir a mi paciente, siento que tu motivo de consulta tiene que ser trabajado en el momento en que tú eras un niño. No, eso yo nunca lo hago, ¿ya? Porque le dejamos la libertad al alma del paciente para que elija el momento. Básicamente es el alma del paciente quien nos conecta a nosotros para poder hacer este trabajo terapéutico. Además que si yo hago esto de conectar al paciente con lo que yo creo, sería poco ético, no corresponde. Así no funciona.
¿ya? Por lo tanto, nosotros no inducimos, no activamos nada, yo no meto ideas mías de lo que podría estar sucediendo dentro de la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, un paciente podría estar sufriendo un abuso psicológico de parte de su papá cuando era niño, y yo le podría decir, no sé, y tu papá te dice tal cosa, y tu papá te golpea contra la muralla, y tu papá te toma y te encierra en el baño. No, yo esas cosas yo no las puedo decir, ¿no? Yo no las induzco ni activo de esa manera a mi paciente, porque es el paciente quien tiene que reconocer lo que está pasando ahí. Es él el que me brinda a mí la experiencia para poder ayudarlo a trabajarla. Entonces es bien importante eso. Y el acompañamiento, por supuesto, el acompañamiento tiene que ser muy importante. Nosotros estamos ahí eh, acompañando siempre de principio a fin, que el paciente sienta que nunca está solo, que está acompañado, sobre todo si la experiencia es muy dura, muy difícil. Estamos ahí acompañando, ¿no? Eso es bien importante, eh, acompañar al paciente. Bueno, lo primero que hace el paciente, o lo que nosotros hacemos en la TDP cuando el paciente entra o va a entrar a la regresión, es tratar de que vaya a un estado de conciencia expandido. ¿Qué es el estado de conciencia expandido? El estado de conciencia expandido no es más que una relajación semiprofunda sin que el paciente se quede dormido, en donde su conciencia habitual, diría yo, a través de esta relajación, cuando el paciente se siente relajado, se expande a otras realidades, ¿no? Va a tener acceso a otras realidades. Por lo tanto, el paciente nunca sale de la consulta, el paciente nunca pierde su conciencia habitual, al contrario, siempre está conmigo. De hecho, él está conversando conmigo durante la hora y media que dura la regresión, por lo tanto, siempre está consciente de él, de lo que está sucediendo, pero su conciencia está expandida y eso le permite conectarse con la experiencia que necesita trabajar, ¿ya? Luego que el paciente está en esta conciencia expandida, evidentemente el alma va a buscar, como les mencionaba anteriormente, va a buscar, va a hacer ese escáner y va a conectar con el evento que necesita trabajar, que casi siempre es un evento traumático. Cuando está en el evento traumático, necesitamos revivenciarlo, ¿no es cierto? Volver a vivirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que el paciente entienda cómo esa experiencia tan dura y tan difícil le está afectando en su parte física, emocional, mental y espiritual. ¿Ya? El paciente necesita tener esa conciencia para poder entender por qué se ha enfermado, por qué se ha desajustado tanto en su vida actual. Que entienda que desde ahí, desde lo que está vivenciando, desde lo que está trabajando, es el origen de lo que le está pasando ahora. Debe generarse esta catarsis o abreacción que les mencionaba anteriormente porque hay que drenar, ¿no es cierto?, toda esa energía contenida en el evento traumático. Es importante hacer eso. Una vez que hemos hecho todo eso, nosotros hacemos algo que le denominamos FEM. ¿Qué es el FEM? Básicamente es rescatar las reacciones físicas, emocionales y mentales que están ocurriendo en el evento traumático y hacer un paralelo con el paciente en su vida actual, ¿no es cierto? ¿Cómo te afecta eso físico que estás viviendo ahí ahora en tu vida actual? ¿Cómo te afecta eso emocional que estás viviendo ahí en el evento traumático ahora en tu vida actual? ¿Cómo te afectan esas ideas que aparecen ahí en ese momento tan terrible en tu vida actual? ¿Cómo te afectan? Haz un paralelo. Por favor, trata de entender cómo te está afectando. Y por último, le pedimos al paciente que recupere el fragmento, los fragmentos o toda la energía si hubo una pérdida del alma, ¿no es cierto? Recuperar toda la energía y que la traiga de regreso a su cuerpo actual. O sea, esa energía que está ocurriendo posiblemente en otra vida para el paciente, que la tome y la traiga de regreso a su cuerpo actual. Siempre recuperamos esa energía en el cuerpo actual del paciente, porque es acá donde el paciente necesita recuperarse, ¿no? Por lo tanto, a todos estos pasos nosotros le llamamos regresión terapéutica. Por supuesto, hacemos muchas otras cosas más, ¿ya? Pero este es el corazón de la terapia. Esto sí o sí lo hacemos siempre en cada evento traumático que encontramos, ya sea en una vida pasada, o una experiencia pasada, como a mí me gusta llamarle, o en la vida actual del paciente. Esto sí o sí siempre lo hacemos. Y cuando se hace esto, es, ¿no es cierto?, diría yo, eh, la forma como el paciente sana la experiencia traumática que está trabajando. Esto es el corazón de la TDP. Esto es la razón principal para que el paciente pueda sanar esa experiencia que está viviendo. A esto nosotros llamamos regresión terapéutica. Próxima, por favor.
Bueno, ¿y cómo llega la información a través de la regresión al paciente? A través de pensamientos, emociones, percepciones, ideas, sonidos, intuiciones, sensaciones corporales, de la forma que el paciente sienta que está recibiendo algo. Eso es regresión, ¿ya? Es importante que el paciente no se cuestione la experiencia. Hay muchos pacientes que dicen, hoy no puede ser que esté ahora yo tomado de la mano de mi mamá. Mi mamá murió hace 30 años, pero ¿cómo es posible que mi mamá esté acá tomándome la mano? ¿Ya? Entonces, ese cuestionamiento en realidad nosotros le decimos a los pacientes, no te lo cuestiones, deja que la experiencia fluya. Si tu mamá te está tomando la mano, deja que suceda y veamos por qué está tu mamá acá. ¿Ya? En ese sentido, nosotros como terapeutas no cuestionamos absolutamente nada. Yo no cuestiono absolutamente nada. Si mi paciente me dice que está arriba de un platillo volador, bueno, ahí vamos a hacer la experiencia. ¿Ya? Yo no cuestiono nada. Yo dejo que mi paciente se explaye, que fluya en la experiencia y desde ahí lo más importante es lo que va a resultar de la experiencia. Siempre lo más importante es la terapia, más allá de lo que el paciente conecte. ¿Ya? Lo importante y lo que va a sanar es la terapia que hacemos con respecto a lo que el paciente va a conectar. Siguiente, por favor. Entonces, desmitificando un poquito la TDP. ¿Qué es un mito? ¿No es cierto? La creencia popular dice que desaparece la conciencia habitual del paciente, ¿no? Que nosotros llevamos a los pacientes muchas veces a un estado de hipnosis profunda, en donde el paciente se pierde completamente y no sabe quién es él. Bueno, eso no sucede en la TDP, porque nosotros básicamente no trabajamos con una hipnosis profunda, ¿no? La hipnosis es una forma, diría yo, de llevar al paciente a la experiencia, pero el resto lo pone la TDP, ¿ya? Además que nosotros trabajamos con estado de conciencia expandido, ¿no? Ese estado en donde el paciente no pierde su conciencia, sino que le permite ampliar su conciencia habitual a otras experiencias, ¿no? Por lo tanto, nunca el paciente se va a perder en la experiencia, siempre va a estar consciente. Otro mito, el paciente siempre regresa a una vida pasada. Bueno, ya lo hemos explicado, ¿no? El alma reconoce siempre un presente eterno, por lo tanto el alma no reconoce vidas pasadas, ni vidas futuras, ni vidas presentes. El alma está, siempre está. Por lo tanto, no siempre el paciente va a una vida pasada, ¿no? La mayoría del tiempo el paciente tiene que trabajar experiencia en su vida actual. Eh, no estoy diciendo que el paciente nunca vaya a trabajar otras experiencias en otros tiempos, sí lo hace, pero tenemos que considerar que para el alma las vidas pasadas no existen. Otro, me voy a quedar atrapado en la experiencia. Bueno, el paciente no va a ninguna parte, ¿ya? Esto yo siempre lo explico de esta manera. El trabajo terapéutico en la TDP es como bajar un archivo de internet, que sería el evento traumático o la experiencia, llevarlo aquí a donde estoy en la consulta con mi terapeuta y desde ahí trabajarlo terapéuticamente. Por lo tanto, el paciente no va a ninguna parte. Es imposible que se quede atrapado, que no pueda salir. No, porque él no va a ninguna parte. El paciente siempre está en la consulta en estado consciente, conectado con la experiencia y trabajando con su terapeuta. Por lo tanto, el paciente no se pierde ni se va a quedar atrapado nunca en la experiencia. Y esta sí es importante y me causa risa a veces porque hay pacientes que me preguntan, ¿no? ¿Podré conectar con alguna experiencia en donde he sido un personaje importante? Yo llevo aproximadamente 9 años trabajando con pacientes y nunca me he topado con eh, Julio César, ni Cleopatra, ni ningún personaje importante. Me encantaría, pero nunca me he encontrado con un personaje importante. No sé si a otros terapeutas les habrá pasado, pero por lo menos a mí nunca, nunca, nunca me he encontrado con algún personaje importante en la historia que sea uno de mis pacientes. No ocurre, por lo menos a mí no me ha ocurrido. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué trabaja la TDP? Yo le puse aquí algunos de los temas que yo trabajo frecuentemente en mi consulta, pero entendemos que como la TDP es buscar el origen del problema del paciente, yo diría que podemos trabajar todo lo que el paciente lleva a la consulta. Todo. El alma siempre va a buscar el principio de ese desajuste. Por lo tanto, todo, o sea, cualquier duda, cualquier problema que el paciente tenga, a través de la TDP el alma puede encontrar la solución a ese problema y trabajarla terapéuticamente. Entonces, como les digo, esto es lo que yo pongo acá, es lo que yo trabajo frecuentemente, los temas que más me llegan a mi consulta, pero por lo tanto, pero además hay muchos más, quiero decir, ¿no? Hay muchos otros temas que
el paciente puede traer a la consulta y se trabajan perfectamente, no hay problema en eso. Siguiente. Bueno, la terapia es mágica, la terapia es muy sanadora, es muy profunda, trabaja a niveles, a todos los niveles, ¿no? Pero también hay que tener un poco de precaución al momento de practicar, por ejemplo, o a realizar la terapia en niños, de niños pequeños, quiero decir, porque los niños todavía están en un proceso de encarnación, aproximadamente hasta los 7, 8 años, creo que hasta los 9, no estoy muy seguro, todavía hay un proceso de encarnación en donde el niño está adentro y afuera, ¿no? El alma del niño está adentro y afuera, está arriba en el mundo espiritual todavía y está acá tratando de completar ese proceso de encarnación. Por lo tanto, no sería muy recomendable estresar al niño con estas experiencias traumáticas que pueden aparecer de otras vidas, ¿no? Siendo tan pequeñitos. Yo recomiendo siempre que sea que se pueda realizar esta terapia a los niños de 14 años en adelante, o sea, a los adolescentes de 14 años en adelante, considerando, digo, la madurez también, ¿no? La madurez del adolescente. Sé que en este momento hay colegas que están trabajando con niños, terapia regresiva, pero con una técnica bien interesante que es a través de juegos o visualizaciones. No lo tengo muy claro, pero creo que hay un trabajo bien interesante en relación a los niños y la TBP, ¿ya? Pero yo particularmente prefiero que sea un adolescente, ojalá con una madurez considerable, ¿no? Ahora, en el caso de que fuera súper importante trabajar con un niño, en donde esté ocurriendo un evento duro para el niño, yo lo he hecho es trabajar a través de los padres. Puede ser la mamá o el papá que haga la regresión por su hijo, ¿ya? En ese caso, la mamá va a mi consulta, entramos en el estado regresivo y conectamos con el alma del niño, ¿no? Por supuesto, se le pide un permiso al alma del niño para saber si realmente quiere hacer este trabajo. Y si accede, ¿no es cierto?, hacemos el trabajo a través de la mamá o del papá. Y tiene súper buenos resultados, ¿ya? Es como si el niño hubiera ido a la consulta, pero se hace a través de los papás. En mujeres embarazadas solamente si es necesario, ¿ya? Hay que considerar ahí que hay dos almas. Está el alma de la mamá y está el alma del bebé. Por lo tanto, también, ¿para qué vamos a estresar a ese bebé? ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a estresar el alma de ese bebé si no es necesario? ¿Ya? Eh, Quizás, ¿no es cierto? Quizás si la mamá está pasando por una depresión terrible y a lo mejor necesite hacer este trabajo, quizás hacer un trabajo pero no tan profundo, ¿no es cierto? Suavizar un poquito el trabajo como para poder ayudarla a que sobrelleve el parto y ya luego pueda ella retomar la terapia de forma más completa, ¿no? Pero es importante considerar esos dos puntos. Bueno, las personas con cardiopatía severa sin tratamiento o medicación es complicado, ¿no? Porque la terapia regresiva conecta con eventos traumáticos que a veces son bien potentes. Entonces, una persona que no esté medicada podría tener algún desajuste, ¿ya? Sobre todo las personas con cardiopatías severas. Lo mismo sucede con personas que presentan problemas mentales, ¿no? Ellos, de alguna manera, viven fuera de su realidad, que es su realidad actual. Entonces, hacer la regresión y sacarlos aún más de esa realidad podría ser contraproducente. Acá también, ¿no es cierto? Si el paciente está bien medicado, si el paciente está bien tratado por un grupo de profesionales y los profesionales a lo mejor recomiendan hacer una regresión para poder sanar lo que está teniendo, lo que está sucediendo con él, posiblemente podríamos atenderlo y realmente la TDP sería una gran herramienta para que este paciente pudiera mejorar, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, aquí quiero compartir un par de frases que para mí durante todo este tiempo que he estado haciendo TDP han sido bien importantes. Esta frase del doctor José Luis Coaboli yo la escuché por primera vez en mi curso de formación, cuando la doctora nos contaba sobre la terapia regresiva y bueno, el doctor José Luis Coaboli decía, cualquiera puede hacer una regresión, pero no cualquiera puede hacer una regresión terapéutica y eso es súper cierto. Es súper complejo hacer una regresión terapéutica, hay que estudiar harto, hay que dedicarse a esto, hay que practicar mucho, tenemos que considerar que nosotros trabajamos con personas y que si esas personas vienen mal, vienen quebradas emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, y nosotros no las atendemos bien o les damos una mala atención, esas personas van a salir peor que como llegaron de nuestra consulta. Por lo tanto, hay que tener harto cuidado ahí, ¿no? Estamos trabajando con el alma del paciente. Otra frase que a mí me gusta muchísimo es de la doctora Viviana Centeno,
que ella dice: el alma se expresa a través del cuerpo y el cuerpo del presente revive la experiencia del cuerpo pasado. Es exactamente así. O sea, todo lo que está viviendo los otros cuerpos que tenemos, ¿no es cierto?, en este momento, de alguna manera nos repercuten ahora y generan, ¿no es cierto?, conflictos en nuestra vida actual. Y también quise poner una frase mía, para no quedar menos que el doctor José Luis Cabol y la doctora Viviana Centeno, que dice: una regresión implica trabajo terapéutico, una regresión, perdón, que implica trabajo terapéutico suele terminar sanando las heridas del alma del paciente, generando mejoría en su parte física, mental, emocional y espiritual. Yo estoy totalmente convencido que es así. Una vez que el paciente se ha tratado con TBP, hay una sanación tan profunda, tan maravillosa, que en realidad uno dice: chuta, qué impresionante es esta técnica, qué sanadora que es esta técnica. Qué alegría me da poder entregar esta técnica, poder trabajar con esta técnica y atender a mis pacientes. Realmente me doy cuenta cada día que la sanación es profunda y que tiene que ver mucho con esta fragmentación y con esta pérdida del alma, y agradecido de poder tener este conocimiento y poder también compartirlo con ustedes. Ojalá que haya sido esclarecedor de alguna manera, ojalá que hayan entendido. Traté de explicar lo más sencillamente posible lo que es la TBP, lo que hacemos con la TBP en esta ponencia. Así que muy agradecido nuevamente. Siguiente, por favor. Y bueno, estas dos últimas láminas, yo aquí quise dejarles una bibliografía bien interesante. Si ustedes quieren saber más sobre la TBP, les recomiendo leer estos libros que son la base de la TBP, escrito por dos tremendos maestros, diría yo, que es José Luis Cabouli y la doctora Viviana Centeno. Si tienen la intención de seguir aprendiendo sobre esta técnica, yo les recomiendo estos libros, porque ahí van a encontrar todo, y explicado de una manera tan sencilla y tan generosa, porque ellos dos tienen una manera muy generosa de explicar la técnica y a la vez muy generosa también de enseñarla. Así que yo se los dejo ahí para que ustedes puedan buscarlo si quieren aprender un poquito más sobre la TBP. Agradezco este momento, agradezco haber compartido con ustedes, y si ahora ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, yo estaré aquí dispuesto a responderla. Eso. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí. Llegué justo, terminé justo, ¿viste? Felicitaciones. Excelente ponencia. Gracias. Mira, te voy a leer algunos comentarios que se hicieron en YouTube. Marcela dice: está entretenido. Mariela, totalmente de acuerdo con todo lo que explica. Ahí mismo vamos al trauma. La doctora Viviana dice: excelente explicación, Javier, felicitaciones. Conchita dice: Javier, un abrazo, qué gusto de verte. Montserrat dice: Javier, es un gran maestro también, soy su alumna. Ajá. Esos son los comentarios que te han dejado. Estamos en la hora. Les pido a los que tengan consultas para Javier que las dejen en las plataformas de Zoom o YouTube y te las haremos llegar. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. No, gracias por la oportunidad de estar hoy día acá. Creo que lo mencioné al principio, creo que es una tremenda instancia para poder hablar de estos temas tan profundos, ¿no? Y bueno, también agradecerle a ustedes todo el trabajo que han tenido en desarrollar este segundo simposio internacional de terapia de vida pasada. Sé que ha sido harto trabajo y todo está funcionando perfecto, así que felicidades a ustedes también. Gracias a ti.